Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Les quiero platicar brevemente sobre los factores protectores. Los factores protectores son los que reducen el riesgo de que tengamos problemas cuando tenemos consumo de cualquier tipo de sustancia. Son aquellos que hacen que el consumo sea menos relevante, hacen que la vida se afecte menos cuando tenemos contacto o consumimos alguna sustancia. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de la cafeína. Si sabemos en qué momento se usa, por ejemplo, en las mañanas, en qué cantidades, y hay otra cantidad de cosas que nos interesan, no solamente la sustancia, ¿no? Factores protectores significa que hay elementos en la cultura, en nuestra vida social, en nuestra vida cotidiana, que se vuelven muchísimo más relevantes, que nos hacen poner atención sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra comunidad, sobre las personas, sobre el bienestar en general de todos. Los factores protectores son actividad física, comunicación apropiada con nuestros padres, tíos, la comunicación transgeneracional. Otro elemento protector, otro factor protector, radica en prácticas culturales. México está lleno de prácticas culturales valiosas que nos hacen comunicar entre nosotros, entre los diferentes grupos, con bailes, cantos, colores, lugares, con el cuidado de la naturaleza. Son factores protectores. Cuidar de la comunidad, cuidar de nuestro entorno, reconocer nuestras capacidades, las de los demás, y reconocer también actividades fundamentales como conversar, narrativa, identificar las personas que son clave en nuestra comunidad. Desde luego que aprender sobre nuestra historia, sobre nuestro patrimonio inmaterial, es sin duda uno de los elementos que nos protege contra los problemas relacionados con el consumo de sustancias. Juntos por la Paz, CONADIC. Gobierno de México. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión del Facebook Live que la CONADIC dedica semanalmente a hablar de temas, puntos y temáticas de salud mental y de prevención de adicciones. El día de hoy quisiéramos hablar un poco más sobre la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz y particularmente sobre el componente de la perspectiva de promoción de la salud desde un enfoque comunitario. Y para eso nos acompaña hoy el licenciado Jesús Ramírez Cuevas, que es el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo que soy Elizabeth Vázquez, que precisamente junto con el licenciado Jesús Ramírez estoy encargada del componente de los clubes por la paz de la EMPA. Hoy me toca hacerla un poco de guía para hacer que la charla sea un poco más dinámica. Simplemente voy a ir proponiéndole al licenciado Jesús algunos temas para que sea él más bien quien nos comparta y nos comente sobre estos aspectos de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Probablemente, bueno, yo quisiera simplemente dar algunas cosas de encuadre para que luego Jesús nos comparta un poco sobre la EMPA. Que la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, que empezó en 2019, es un programa en el que el Gobierno de México en ese momento pues asumió que el problema del consumo de sustancias, el problema de adicciones, no era solamente un problema de seguridad, sino de salud. Y eso es muy importante porque desde ahí ya se determina buena parte de la implementación de las acciones de la estrategia. Y en segundo lugar, quisiera resaltar también que si bien se asume que es un problema de salud, la estrategia está coordinada por Secretaría de Salud Federal, pero no solamente la Secretaría de Salud está involucrada, sino que también estamos involucradas otras instancias en el entendido de que también la salud es un problema colectivo, comunitario y que tienen que participar las instancias que trabajan con jóvenes, con mujeres, la inclusión económica, el trabajo, cultura, bienestar, etcétera. Además de las comunidades, los grupos organizados, los consejos ciudadanos, grupos de jóvenes, en fin. Y finalmente, sobre la EMPA quisiera decir
que también, si bien es un programa de salud, es un programa de salud que además habla de paz, de construcción de paz y de reconstrucción del tejido social. Entonces, bueno, con estos 3 elementos que quería resaltar yo de la estrategia, quisiera que Jesús nos cuentes un poco, porque tú has estado muy de cerca, pues desde que inició la estrategia y también en la implementación, sobre algunas cosas, pero sobre todo sobre el tema de por qué desde lo territorial y comunitario se quiere hacer todo este trabajo de promoción de la salud y prevención de adicciones. Y la primera pregunta que formulé es, ¿por qué entender el tema de consumo de sustancias no como un problema de seguridad, sino como un problema de salud? Y un poco pegado con esa es, ¿por qué impulsar la promoción, más bien la prevención de adicciones desde la promoción de la salud mental? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la política de drogas que ha imperado en el mundo es una política represiva, una política prohibicionista, una política que estigmatiza a los consumidores y que poco ha hecho por frenar o detener el consumo de sustancias. Tal parece que lo ha acelerado y al mismo tiempo aceleró procesos de destrucción del tejido social, en la medida en que al poner en el centro una política punitiva en materia de consumo de sustancias psicoactivas, pues generó que la violencia, las operaciones policiales fueran la tónica con la que los consumidores y todo el fenómeno de las adicciones pues tuviera como primer escenario en su realidad. Esto pues llevó en el caso de México a una guerra contra el narcotráfico que ha costado decenas de miles de vidas, y esto no ha frenado en nada el consumo sigue creciendo, hay nuevos fenómenos que tienen que ver con nuevas sustancias y cambios en el mercado de drogas. Entonces, la política prohibicionista, inaugurada en los años 20 del siglo pasado en Estados Unidos, pues ha demostrado su fracaso y su falta de sensibilidad humana y sobre todo pues su ineficacia para combatir las adicciones. En ese sentido, a partir de esa realidad, el gobierno de México, con Andrés Manuel López Obrador al frente, pues cambió el rumbo, cambió la narrativa, cambió el enfoque de cómo frenar o combatir las adicciones y la violencia y la inseguridad que han generado también el mercado ilícito de drogas. Entonces, ahora, por un lado, el gobierno federal puso en el centro atender las causas de la violencia, atender las causas de la inseguridad, y por el otro poner en el centro a las personas. Para atender las causas de la violencia, pues se ha trabajado en programas sociales muy importantes para dar trabajo y educación, acceso a los servicios educativos a los jóvenes, ¿no? A los adolescentes y a los jóvenes que en su mayor parte pues habían estado abandonados por el Estado, y eso había generado dinámicas delincuenciales, dinámicas antisociales en barrios y pueblos que al mediano y largo plazo se asocian o se asociaron con la delincuencia organizada o con con las adicciones propiamente dichas, ¿no? Y por el otro lado, bueno, programas como las becas para los estudiantes, la beca universal para los estudiantes del bachillerato, el Jóvenes Construyendo el Futuro, que es una beca de capacitación laboral que ha alcanzado ya 1.800.000 jóvenes en todo el país, que han sido, además de otros programas sociales, pues componentes centrales de esta estrategia de pacificación, sobre la base de quitarle, digamos, ese ejército de reserva al crimen organizado y ofrecerles alternativas de trabajo y de educación a los jóvenes. Por el otro lado, en materia de adicciones propiamente dichas, pues cambió el enfoque de ser esta estrategia de estar en manos de la policía y el ejército, ahora está en manos de médicos y de trabajadores sociales. Es decir, las adicciones no son un problema de salud pública, son un tema de salud pública, no son un tema de seguridad o de policías, y precisamente por eso ahora toda la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones está basada en buscar cuáles e impulsar cuáles son los factores de protección y disminuir los factores de riesgo, ¿no? En ese sentido, las instituciones de salud han logrado establecer una política
que pone en el centro la salud mental, es decir, el manejo de las emociones, el poder enfrentar la realidad con herramientas emocionales, que hoy pues los jóvenes, por las dinámicas laborales, por las dinámicas sociales, por la falta de horizontes, incluso diría hasta por el calentamiento global, aunque parezca exagerado, esta falta de horizontes y de futuro pues llevan a circunstancias de depresión, de angustias, de estrés, y que que desembocan en temas de salud mental, ¿no? de problemas de conducta y problemas emocionales, de no poder lidiar con la realidad, y eso pues lleva en muchos casos a conductas de autodestrucción, y algunas de ellas asociadas a las adicciones, ¿no? El consumo de tabaco, de alcohol y de otras sustancias psicoactivas de manera compulsiva llevan a problemas de salud. Entonces, la estrategia de prevención de adicciones pues está basada, por un lado, en que esta salud mental no es una responsabilidad privativa de los individuos. La salud mental es esta capacidad que tengamos de enfrentar la adversidad, de enfrentar el fracaso, de poder tener las herramientas emocionales para cambiar las circunstancias personales o los factores ambientales, pues tienen también que ver con el afecto, con el amor, con este acuerpamiento que da la familia, que dan los amigos, que da la comunidad, ¿no? Que puede ser la comunidad educativa, puede ser la comunidad laboral o la comunidad en donde se sitúa y habita la gente, ¿no? Entonces es fundamental la reconstrucción del tejido social, romper con el individualismo exacerbado que se ha promovido como valores fundamentales, esta idea de que sálvese quien pueda y que cada quien se rasgue con sus propias uñas, son valores que atentan, digamos, contra la comunidad y contra la capacidad que hay para poder atender temas como el de la salud mental y las adicciones. Al ser también temas de afecto y de capacidad de poder integrar a las personas que tienen problemas, de ser solidarios, de escuchar, ¿no? Porque una de las estrategias de la EMPA es precisamente eso, ¿no? No juzgar, no prejuzgar, no estigmatizar, sino escuchar, en primer lugar, como un primer paso para lograr ese acercamiento, esa comunicación, esa empatía, ese enlace personal y humano que se requiere para poder ayudar a alguien. Pues también requiere esa voluntad de ser ayudado, pero para que eso ocurra necesita haber un acercamiento, y muchas veces los prejuicios, muchas veces la estigmatización lo que hacen es alejar a la gente y aislarla. Entonces una reflexión muy importante de esta estrategia de salud mental es que se requiere del afecto, de la familia, de la ayuda de los amigos y de la comunidad. Y en dos sentidos: una en las relaciones interpersonales y comunitarias, en las relaciones sociales, pero también en el entorno, es decir, la apropiación del espacio público, la posibilidad de que haya actividades extraescolares y extrafamiliares para el entretenimiento, la formación cultural, la formación manual o incluso el deporte y otro tipo de actividades que pueden ayudar a socializar y a generar, digamos, esta capacidad social y comunitaria por encima de pues este aislamiento que ahora con la pandemia pues ha todavía exacerbado más, ¿no? Que el aislamiento en el hogar, en la casa, o el individualismo, ¿no? Conectado a las nuevas tecnologías, que está separando a las personas, ¿no? Entonces la estrategia que se propone el gobierno federal a partir de esta reflexión de que del tema de las adicciones es un tema de salud mental, pues es la reconstrucción del tejido social, ¿no? Entonces también los programas de mejoramiento urbano y de construcción de espacios de deporte, de cultura, de entretenimiento y de convivencia son fundamentales para este propósito, ¿no? El otro elemento también es el de involucrar a los estudiantes, no solo en cuanto a estos temas. De hecho, se ha incluido ya una materia de salud en la currícula de educación básica, en primaria y secundaria, que es muy importante porque aquí estos temas de pues alimentación, salud física y también salud mental, adicciones, sexualidad, pues son temas que ya serán parte del estudio
y el conocimiento y la reflexión permanente en la formación escolar. Eso son elementos importantes para cambiar hábitos, para romper los prejuicios y sobre todo para combatir la ignorancia que genera comportamientos que pues provocan conflictos o ataques o pues aislamiento social para la gente que tiene un comportamiento distinto a la mayoría, ¿no? Entonces aquí lo que se trata es de como construir herramientas individuales y sociales para atender un tema de salud pública como es el de las adicciones y la salud mental. Bueno, y precisamente para mí es un componente importante resaltar esto que te he escuchado decirlo varias veces de desmedicalizar el cuidado de la salud y que tiene que ver precisamente con asumir que es un problema de todos y una situación en la que todos podemos participar. Y otra cosa muy importante y que también yo sé que tú eres gran promotor de eso es cómo todo esto puede suceder a través del trabajo comunitario, de procesos participativos en territorio y no simplemente con programas o acciones diseñadas desde las oficinas centrales que sin duda son importantes, pero que si no se involucra a la comunidad, pues difícilmente tienen posibilidad de incidir más allá de las administraciones, ¿no? Entonces, quisiera ahí que nos contaras también un poco cómo fue que empezaste a impulsar este componente de los clubes por la paz, que tiene que ver con el trabajo territorial, comunitario, además con jóvenes, que es uno de los grupos que más nos interesan en la EMPA, y pues un poco cuál sería la misión de este componente. Bueno, ahí evidentemente que la acción social es fundamental. La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones también tiene su parte de convocatoria social, a actuar, a trabajar juntos, a hacer explícito esta reflexión sobre las emociones, sobre las adicciones, porque no solamente hay adicciones a las sustancias, ¿no? Lo que se estigmatiza es la drogadicción porque se vuelven adictos a sustancias psicoactivas llamadas drogas, pero hay otros comportamientos también antisociales y antihumanos que son adicciones, como el uso compulsivo de las tecnologías o el consumo, para quien tiene poder adquisitivo, el consumo compulsivo en las tiendas departamentales o en las plazas comerciales, y otras formas también, digamos, no sanas de relación humana, amorosa, etcétera, que también son adicciones. Entonces, creo que el tema de la salud mental y las adicciones va más allá de las sustancias. Y por el otro lado, el tema de que la salud misma, ahora con la pandemia, que se ha colocado en el centro, pues nos coloca en una reflexión mucho más amplia. ¿Qué es la salud? Pues la salud no solamente estar en un estado físico, digamos, sano, ¿no? Que no tengas enfermedades. También para que haya salud, pues tiene que haber un medio ambiente sano. Para que haya salud tiene que haber una casa digna, ¿no? Donde habites, donde tenga todos los servicios públicos, donde tengas una comida adecuada, ¿no? No una comida chatarra porque tienes prisa y no tienes dinero y lo más barato es las harinas y los alimentos procesados que hacen mucho daño. Tener salud también es el acceso al deporte. Tener salud también es el acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque también la salud mental tiene que ver con estas capacidades, desarrollar tus capacidades psicosociales y artísticas y creativas para no solo desarrollar tu cerebro y tus capacidades físicas, sino también por todo este trabajo intelectual que tiene que ver con las capacidades desarrolladas a partir del arte, de la música, en fin, ¿no? Entonces, también este es otro componente de salud. No puede haber una salud si no hay trabajo digno. Si te dedicas las 24 horas a buscar qué comer y para ello dedicas todo el tiempo y no tienes otra actividad o otra ocupación y además estás sometido a jornadas de trabajo inhumanas y donde ni siquiera comes bien. Entonces, en fin, la salud, diríamos que para tener una buena salud se requeriría de una vida digna en lo individual y en lo colectivo. Y entonces, tener una buena salud es una aspiración para tener una mejor sociedad. Entonces, este trabajo no es un trabajo solamente de los médicos, ¿no? Los médicos ya atienden, digamos, el momento en el que ya los síntomas de una enfermedad se expresa, pero cómo prevenir esas enfermedades, desde la salud física, la salud emocional o mental, pues a partir de generar un entorno sano, un entorno adecuado, con actividades, con socialización,
Por eso es tan importante ahora el regreso a clases en las escuelas, porque los estudiantes, los jóvenes, los niños han estado aislados en sus casas, con los que tienen suerte de tener tecnologías y acceso a internet, pues conectados con sus compañeros. Pero es imprescindible y es necesario esta socialización, este intercambio entre personas de manera física y presencial, porque pues, es la manera en cómo aprendemos a lidiar con los demás, aprendemos a relacionarnos y también aprendemos a poder dominar, controlar nuestras emociones, que es parte del proceso educativo y el proceso de cultura, ¿no? La cultura nos sirve precisamente para entender esta realidad que es una y poder vincularnos con nuestros deseos y poder mediar sin que nos frustremos, ¿no? A veces deseamos cosas que son imposibles de cumplirse o a veces deseamos cosas que se pueden cumplir que parecen imposibles. Entonces hay que lidiar con ambas cosas sin caer en el inmovilismo y en el conformismo, pero también sin caer en la neurosis de la esquizofrénica de que, bueno, pues este mundo no me quiere y entonces no es como yo quiero, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Y entonces parte de este proceso es personal y social. Entonces los clubes por la paz son un detonante de estas reflexiones a partir de la participación de los jóvenes. Primero de apropiarse del discurso, de la información, del diagnóstico de la situación de su escuela, de su entorno comunitario, de su comunidad, pero también de asumir o apropiarse de herramientas que permitan detonar procesos de participación, de socialización, de apropiación del espacio público, que es fundamental. Tenemos que recuperar los espacios públicos para fortalecer la comunidad, no solo para vincularnos y relacionarnos y convivir, sino también para que los niños y los jóvenes tengan espacios donde poder hacer actividades, para que no dejen de estar encerrados en las calles por miedo a la violencia o por miedo a la inseguridad, ¿no? Entonces es fundamental este proceso. Entonces los clubes por la paz son clubes o grupos, asociaciones de voluntarios cuya tarea es, por un lado, pues acercar a la comunidad las herramientas de la información sobre qué es la salud mental, cuáles son el tema de las adicciones, los problemas y las consecuencias de consumir compulsivamente ciertas sustancias, lo que provocan en el cuerpo, lo que provocan en la cabeza y lo que provocan también en la mente y en las emociones y en la salud mental, porque uno llega a las adicciones por temas de salud mental, pero también las propias sustancias generan otros problemas de conducta o de percepción de la realidad y hasta de salud mental, porque generan síndromes, ¿no? Entonces, todo eso, a su vez, la reflexión sobre la violencia, ¿no? ¿Cuál es el origen de la violencia? Cómo también hay una responsabilidad personal y colectiva respecto a la violencia, porque también, digamos, el bullying, estas formas de maltrato personal o colectivo que luego se presentan entre jóvenes y niños también son pues los principios de otro tipo de violencia, ¿no? Y van preparando, hay algo muy interesante, los extremos de la violencia siempre están antecedidos por la violencia, ¿no? Los sicarios, los niños sicarios, los adolescentes, los jóvenes que viven en la violencia del crimen organizado, fueron violentados de niños, ¿no? Fueron violentados. Entonces hay una violencia anterior por la cual ellos expresan de manera violenta pues esta situación. Entonces, todas estas reflexiones sobre la necesidad de cercar la violencia y pues hacer que del afecto, el amor y de la escucha y de la comprensión, pues herramientas para convivir y construir y reconstruir el tejido social. Por el otro está el tema de que pues tenemos que buscar en estos clubes por la paz pues otro tipo de socialidades, ¿no? De hacer posible que la comunidad se organice para generar circunstancias que cambien, pues por ejemplo la falta de actividades en un pueblo, en una ciudad media, en un barrio marginado, ¿no? Donde no hay acceso a la cultura, no hay acceso como no hay dinero, pues tampoco al cine o a otras formas de socialización cultural. Entonces hay que construir con las herramientas mismas de la organización comunitaria, con la alianza con las universidades y con los gobiernos locales y hasta con el federal, pues lograr condiciones para que se puedan propiciar estos espacios de convivencia, de cultura, de deporte y de activación social y hasta de capacitación, ¿no? De trabajo manual, de artesanías, de
pues herramientas también artísticas, ¿no?, tan importantes, o de socialización de las actividades que ya de suyo son parte de la convivencia juvenil, ¿no?, como la patineta, los patines, las bicicletas, el fútbol, en fin, otras actividades. Bueno, y para cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta que ahora estoy pensando que estaría bueno hacer este ejercicio. Considerando que vamos a mitad de camino y que nos falta ya poco tiempo, ¿qué te parece que la EMPA, o más bien, cuáles serían las expectativas de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones en términos, o sobre todo poniendo atención en este componente de lo comunitario? ¿Qué nos hace falta? ¿En qué tendríamos que trabajar más en los siguientes 3 años? ¿Y cómo podríamos echar mano de todas las personas que además nos ven en muchos estados y muchos municipios de los CAPAS, de los ISAMES, gente encargada de salud mental, pero también voluntarios y voluntarias? ¿Qué es lo que nos hace falta y cómo podemos redoblar esfuerzos en esta mitad de camino que nos falta? Bueno, por un lado, afirmar las capacidades que tiene la sociedad para transformar su entorno, de que también la reflexión de que los individuos solos no saldremos adelante, o bueno, podemos salir adelante, pero no es la mejor forma de hacerlo, de que se requiere de la organización comunitaria y social para revertir procesos de degradación o para poder construir condiciones adecuadas para los niños y los jóvenes. Otra reflexión es que los jóvenes y los niños deben ser una responsabilidad de todos, no solamente de sus familias, y que tenemos que generar condiciones para que tengan una mejor vida, y sobre todo el tema de que pues ojalá en esta acción, en esta reflexión y la acción de los clubes por la paz, de las comunidades, en los espacios donde ha habido el programa de mejoramiento urbano, donde se ha cambiado el entorno, digamos, de las comunidades, pueda haber ese actor comunitario que le dé vida, que le dé continuidad, y que ojalá podamos en el tiempo que queda y para subsecuente, pues construir estos vínculos que sean permanentes, que no sean sexenales, ¿no?, que no sean solo de temas por las políticas del gobierno, sino que ya sean como, digamos, esta herencia cultural, esta herencia de valores y estas formas efectivas de organización que sean continuas, de tal manera que no perdamos el espacio público, que